Buenas tardes a todos. Hoy tenemos aquí a dos mujeres muy especiales. Se llaman Laura y María Lara. Son historiadoras, profesoras de la Universidad de la UNED, ¿no? Universidad de Distancia Madrid, UNIMA. En Madrid. Han intervenido en programas de televisión, colaboran en La Aventura del Saber y María realiza en la serie El Espacio la historia contada. Han publicado unos 25 libros, entre poesía, ensayo, tienen premio a la novela histórica, Ciudad de Valeria, que se está difundiendo actualmente en Estados Unidos, títulos como Memorias de Elena, con el que continúa la saga, Brujos, Magos, en la España del Siglo de Oro, Ignacio y la Compañía del Castillo, de la Misión, con el que han conseguido el premio Algaba, 38 matrículas de honor cada una en la universidad y primer premio nacional de carrera en historia. Es lo poco que he apuntado de lo que me han dicho y ahora me gustaría que completasen ellas esa información. Con ellos quiero decir que hemos traído personas muy interesantes que nadie conocíamos hasta ahora, salvo hace muy poquito que nos hemos conocido, y creo que va a ser una conferencia muy didáctica para todos, sobre todo para los que nos gusta la historia, que creo que somos todos los que hemos venido hoy. Os dejo con ellas. Gracias, María José, por tu presentación y gracias a María, como autora del libro Reconquista, por brindarme también la voz y la palabra en esta tarde madrileña. María y yo somos escritoras, somos historiadoras, primer premio nacional de fin de carrera en historia. Son cuestiones que se dicen con humildad, pero con satisfacción y reconocimiento también a esa adolescencia en la que nos dedicamos a estudiar, porque considerábamos que esa era nuestra misión y que no nos podíamos permitir hacer las cosas escolares a medias. María es ensayista, pero también es novelista y poeta. Ha ganado el premio Novela Histórica Ciudad de Valeria con su novela El velo de la promesa, que continúa en Memorias de Elena. Es una defensora de la dignidad de la mujer, no solo en el siglo XXI, donde la defiende a ultranza, sino también tratando de hacer justicia a las mujeres de otro tiempo, como la emperatriz Elena, protagonista de esa saga de novelas, emperatriz del siglo IV, madre del emperador Constantino, y que gracias a ella se introdujo la tolerancia, la convivencia pacífica de culturas y de credos religiosos, en definitiva, también en el Imperio Romano. Recientemente María y yo hemos ganado el premio Algaba, el premio de ensayo histórico que es más importante a nivel internacional, con nuestro nuevo libro Ignacio y la Compañía del Castillo a la Misión, donde analizamos la trayectoria de la Compañía de Jesús, la aventura de los jesuitas, desde su fundación por Ignacio de Loyola en 1540 hasta el actual Papa, el Papa Francisco, el primer Papa americano, pero también el primer jesuita en la Cátedra de San Pedro, donde ha existido siempre mucha rivalidad entre el Papa negro, el general de los jesuitas, y el Papa blanco, el general de los fieles católicos del mundo. Por tanto, es una satisfacción volver de nuevo a Madrid, una ciudad en la que prácticamente transcurre nuestra vida laboral de toda la semana en la Universidad de Distancia de Madrid como profesora, y también recordar aquí en este espacio amigo nuestro premio Algaba. En la tarde de hoy el libro que nos ocupa es Reconquista, 8 siglos de mestizaje y batallas, una obra escrita por María Lara, de la que yo soy autora del prólogo. Por tanto, también te doy las gracias, María, por brindarme esa oportunidad de escribir también el prólogo de esta memorable obra, en la que analizas, como bien dices en el subtítulo, esos 8 siglos en los que la piel de toro en España hubo batallas, pero también hubo mestizaje, porque de otra forma se habría extinguido la especie humana de la península ibérica. El prólogo lo titulaba Medievo y Romanticismo, del torneo al duelo, ya que como profesora de historia contemporánea trato de rescatar en mi prólogo esos momentos también antológicos de la historia de nuestro país, el siglo XIX, que lamentablemente durante mucho tiempo fue denostado. En los libros de texto se corría un tupido velo
y apenas se hablaba de lo que fue el siglo XIX español, la guerra de la independencia, pero también de forma paralela el liberalismo que nace en las Cortes de Cádiz, la primera constitución, la de 1812, la PEPA, y también esa lucha encarnizada del pueblo español por defender su dignidad, por defender la independencia y no ser dominado por un país extranjero como era en ese caso Francia y Napoleón Bonaparte. Es un momento importante en la historia de nuestro país, también por ese patriotismo que debe acompañar siempre al ser humano en defensa de lo que le es legítimo. Y en esa época muchos escritores e intelectuales volvieron su mirada hacia un tiempo glorioso como fue la Edad Media. Es el caso de Espronceda, de Larra, de Zorrilla, en general de esos escritores románticos que vieron en el torneo, en la dama, en el amor cortés, en el honor, unos valores a rescatar, aun cuando se hubiera pasado ya a otra época en la que no se hablaba de torneos, sino de duelos con pistola, con el guante como señal, con padrino y con pasos atrás, contando esos pasos que, ahondando en la redundancia, permitirían delimitar el camino, el campo de batalla, entre dos personas que quizás se sintieran burladas por la falta, a un principio que María y yo defendemos como universal, el valor de la palabra, en sus dos acepciones, esa palabra que nos comunica a unos con otros, que nos permite a los escritores relacionarnos con los lectores, también a los profesores nos permite transmitir unas enseñanzas y unos valores a los alumnos y a los conferenciantes, por supuesto, también se nos presenta como el vehículo transmisor de ideas, pero también esa palabra con mayúsculas que hace que un individuo se diferencie de otro porque tiene palabra, porque tiene un compromiso con la sociedad, con el interlocutor con el que habla y sabe que su palabra es inamovible y tiene valor de ley. Es eso lo que rescato en el prólogo de Reconquista de María Lara, en esta mítica obra literaria en la que María, sin filias y sin fobias, trata de sembrar la paz, porque ella es una mujer de paz y palabra, y así lo refleja en todas sus obras literarias. No enjuicia al musulmán ni tampoco al cristiano. Ambos fueron hijos de un tiempo. Sus circunstancias eran esas durante 800 años. Y siguiendo el paradigma orteguiano, si no se salvaban esas circunstancias, tampoco se salvaban a ellos mismos. Pero de lo que no cabe duda es que estos españoles del 711 a 1492, como muy bien nos explica María Lara en su libro, convivieron, fueron amigos y también entablaron relaciones familiares, porque de otra forma, como decía al principio de mi intervención, la especie humana se habría extinguido de nuestro solar hispano. Después vendría otra época, vendría el siglo de oro, que María conoce en profundidad como autora del libro Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, del que ahora está escribiendo la continuación, la segunda parte. A María le reconozco que es la mayor autoridad actual en el ámbito temático de las brujas. A mí me gusta llamarla brujóloga, y así rastrea a través de la literatura, a través de la investigación con la documentación de archivo y del trabajo de campo, también etnográfico, esa convivencia unos siglos después de la Reconquista también en los campos de Castilla, en Aragón, en Galicia, donde a ver las ailas, esas meigas, siempre con poderes y con peculiaridades diferentes en función de la zona geográfica, y defendiendo María también la tolerancia de estas personas hacia estas mujeres que fueron también las científicas de un tiempo, aunque algunas tuvieron que perecer en la hoguera por ser incomprendidas o sufrir el destierro. Pero como decía, la limpieza de sangre que tanto tiempo se empeñaron los inquisidores en exigir a los ciudadanos, que en esos momentos lamentablemente no eran ciudadanos, sino que eran súbditos. La limpieza de sangre es una falacia. En el medievo, en la Edad Moderna o en nuestros tiempos, la limpieza de sangre solo la da la salud.
y la enfermedad es la que nos priva de ella. Por tanto, en esta tarde disfrutaremos con María de un alegato a la paz, a la tolerancia, dos palabras clave que siempre están presentes en su trayectoria literaria, porque el escritor proyecta en las obras lo que es, y como decía María, es una mujer de paz y palabra. Disfrutemos de esta tarde de Reconquista en un Madrid que hoy se convierte en ese Madrid medieval, y viajemos a estas gestas de la Reconquista siempre con la bandera blanca, la bandera de la paz. Muchas gracias, Laura, por tus emotivas palabras. Gracias por acompañarme nuevamente en esta andadura de la Reconquista. También, si tuviera que ir a la guerra, no iría sola. Te llevaría a ti, protegida, pero siempre como adalid y como estandarte de estos valores heroicos. Gracias a María José y a Fede, a los divulgadores del misterio, por esta invitación, esta iniciativa, y también a Bar Negro de esta zona privilegiada, porque es de las musas y porque, como dice Laura, mis musas son unas caprichosas o consentidas a las que a veces les hago más caso que a la vida real, con ese mundo que precisa la mente de la escritora para darle forma a los guerreros, a los templarios, a las brujas, a los romanos de la corte de Helena, o a los jesuitas en su incesante viaje desde Loyola a Roma, a las cataratas del Iguazú, o a China y la India. El año pasado se publicaba para la Feria del Libro de Madrid, en la editorial EDAF, mi libro Reconquista, 8 siglos de mestizaje y batallas. Han sido horas de gran emoción también, horas en ese sentido metafórico, las que me han llevado, las presentaciones, los encuentros literarios, las conferencias en universidades, centros escolares y también institutos y tertulias. De hecho, la semana que viene viajamos Laura y yo, Dios mediante, a Melilla, donde el Ejército Español, por el Día de las Fuerzas Armadas, ha organizado la presentación de nuestro premio Algaba y libro Ignacio y la Compañía del Castillo a la Misión en el Salón Dorado de la Ciudad Autónoma, y además también el acto en el Instituto Leopoldo Queipo en su 50 aniversario con los estudiantes de segundo de ESO que han aprendido la Reconquista a través de mi libro, algo que me llena doblemente de emoción, porque el inicio del libro son esos momentos de estupefacción cuando en la primavera del año 711 grupos árabes y bereberes cruzan el estrecho de Gibraltar y se desplazan hasta Tarifa, cuando todavía no se llamaba así, para emprender una lucha que se preveía, como todas las guerras, corta y que derivaría en la Reconquista, que no tenía ese nombre en aquellos tiempos y que pasaría por tantas etapas sucesivas como el desmantelamiento de la monarquía visigoda, la fraguación, la configuración del reino de Asturias y la sucesiva bajada de la frontera por el Duero, por el Tajo, hasta llegar al reino nazarí de Granada. Sin duda que en esos momentos de la Edad Media es cuando tuvo lugar la configuración, la articulación de las Españas, Hispaniarum, como se decía en el romanticismo y antes a lo largo de la Edad Moderna. Y cuando rastreamos este periodo de la Reconquista, nos encontramos con que nuestros abuelos conocían prácticamente a los personajes, no por el criterio cronológico, sino porque en las enciclopedias, a finales del siglo XIX, nuestros bisabuelos y luego nuestros abuelos en el siglo XX, pues eran estos los temas estelares que se estudiaban: Guzmán el Bueno, Don Pelayo. Era como si los hubieran conocido. También a Derramán III, al que, rastreando libros escolares recientemente, me encontraba con que lo presentaban pues en el franquismo como
enemigo de la esencia española, pero por otro lado español de algún modo, porque lo conocían en todos los territorios del Mediterráneo como califa cordobés. O sea que bueno, eran esas conjeturas y también esos intentos de mostrar la grandeza de un territorio de acuerdo a la retórica y a las consignas de Popeye imperantes. El caso es que cuando me planteé en el año 2007 iniciar la investigación sobre la Reconquista, los años pasan veloces y uno se acuerda por el centenario que se cumplió en aquellos meses inmediatos, que era el de la batalla de Uclés contra los almorávides de 1108, descubrí una faceta desconocida de esta guerra española medieval, diciéndolo en términos actuales, y era el de la hibridación o la mezcla entre cristianos y musulmanes en aquella época, porque todos hemos oído hablar, Toledo, ciudad de las tres culturas, hemos oído hablar de esa convivencia, de la escuela de traductores, pero ¿qué fue la realidad y qué es el cliché que unos tiempos como los que vemos ahora de multiculturalidad y de recepción de población de otros países, pues qué es lo políticamente correcto ahora y qué es lo historiográficamente e históricamente cierto? Bueno, pues desde ese momento, a la vez que iba escribiendo otros libros de novela, de ensayo y también de poesía, me planteaba, a través de la lectura de los cronistas árabes y cristianos, cotejar esas dos caras de una misma moneda, que es la que nos marcan los jalones de los años. Y fue algo también muy gratificante que en distintos foros, como el de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, o entre arabistas y catedráticos de la cultura andalusí, se haya reconocido que he sido la primera persona que ha utilizado el término de mestizaje para hablar de la Edad Media hispana. Porque, claro, todos estamos acostumbrados a hablar de mestizos, mulatos, a partir del siglo XVI. Fue uno de los logros de la empresa descubridora y conquistadora española, con sus errores, pero también con sus aciertos, el que hoy haya una población hispanoamericana que no solo conoce el idioma, sino que también muestra esa dualidad de sangres, cosa que no hicieron ingleses y holandeses, donde el tabú genético se mostraba como un elemento de segregación, lamentablemente. Entonces, bueno, el término de mestizaje lo llevo atrás hasta el 711 y me encuentro con estirpes curiosas, como algunas de las que voy a hablar en esta tarde. Y por eso el título es Gestas de la Reconquista, del campo de batalla al más allá en el sentido de desbancar alguno de los tópicos, también contribuir a enfatizar otros mitos y luego, bueno, pensar que realmente se luchaba por unos ideales, los cristianos por la defensa de la cruz, los musulmanes recientemente creados en el siglo anterior, a partir del 622, pues por la media luna. Había una idea de trascendencia, también los judíos, en espera de ese Mesías que ya había llegado en Cristo, pero que ellos seguían todavía aguardando por las callejas de Castilla, de Aragón y también de Al-Ándalus. Y esa idea de trascendencia de las tres religiones del libro, de las tres religiones abrahámicas o mosaicas, va a ser también otro aspecto decisivo, porque el grito de Santiago cierra España, con el que se realizaban hasta hace relativamente poco tiempo las cargas y las descargas y ofensivas, fue popularizado a partir de esa supuesta aparición del apóstol Santiago, del Cebedeo, en la batalla de Clavijo. Lo mismo va a pasar con otros venerables, porque Cervantes decía que Santiago Apóstol había sido o era el patrón de los caballeros andantes, el primero de ellos.
Y lo mismo podríamos decir en determinados espacios geográficos de San Millán, alguien muy desconocido, era un pastor, luego eremita, que supuestamente se apareció en el año 939, que se apareció en tierras de Castilla y León, en la terminología actual, en la batalla de Simancas, dicen los guerreros que lo vieron, y a partir de entonces se convirtió en patrón de Castilla, algo que también es bastante insólito porque a pie de calle no se conoce. Y las apariciones de San Jorge en la batalla del Puig, ayudando a Jaime I el Conquistador a la recuperación de zonas de Valencia, y de hecho San Jorge es hoy patrón también de Aragón y de Cataluña. Junto con ello, las apariciones marianas que van a llevar a levantar posteriormente catedrales, basílicas y alimentar la devoción, entre otras la Virgen de la Almudena, en ese Mairit, en esa Daina Gata, donde las velas permanecían encendidas a pesar de haber sido ocultadas hacía mucho tiempo, o también la Virgen de la Luz en Cuenca, la Virgen de los Reyes con Fernando III el Santo en Sevilla, y por supuesto que Covadonga, ese va a ser el primer instante glorioso del avance de los cristianos hacia el sur. Todos podemos ser crédulos o incrédulos en esta materia, pero de lo que no hay duda es que estos hombres de la Reconquista se movían no por unos intereses económicos, como pasaría a partir del mercantilismo, y como reconocería Don Quijote en ese canto de la Edad de Oro recogido en la famosa obra Dichosa Edad y Siglos Dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados, claro, porque entonces era todo común de todos. En la Edad Media los valores del feudalismo pues pueden ser cuestionados, pero lo cierto es que había una relación entre el señor y el vasallo que iba más allá de la protección y que generaba unos vínculos que después las monedas, ese poderoso caballero don Dinero de Quevedo, irían erosionando. De ahí que la vida en la aldea tuviera también unas serias ventajas. Y junto con los guerreros de la Reconquista quería en el libro y en esta charla pues también recordar el papel de esa sociedad anónima que las tendencias historiográficas no han tenido presente hasta prácticamente finales del siglo XIX. La historia era la historia militar, y era la historia política, y era la historia de los grandes hombres. Después se han abierto otras perspectivas historiográficas, primero los años 50, 60, la historia social, pues la historia económica también, aunque entonces vinculada por dictámenes marxistas, y ya más avanzado el pasado siglo, la historia cultural. A Laura y a mí nos gusta cultivar la historia de las mentalidades en el sentido de lo que la escuela de Anal francesa, también por nuestro paso como investigadoras en París de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y luego yo como fellow en el Real Colegio en Harvard, pues una historia que permita reconstruir el escenario global, porque nosotros si salimos a la calle y nos preguntan qué es lo político, no lo sabemos separar ni de lo social, ni de lo cultural, ni de lo económico. El hombre o la mujer comprenden todo en una globalidad, en función de unas necesidades de supervivencia, y en necesidad, como ahora en estos últimos años, en tiempos de crisis, pues también esa crisis económica que salta a los mercados bursátiles y a los bolsillos cuando vas al supermercado, pues es sin duda reflejo de una crisis anterior que fue política, aunque estaba encubierta, y que después salta con tantos escándalos. Y luego ahí es donde tienen su papel las musas, que como dice Laura, que son caprichosas y consentidas, pues entonces en los tiempos de crisis empiezan a pensar más, y sale, como en el siglo de oro, la época de Cervantes, de Quevedo, de Murillo, de Velázquez, que quizás si hubieran vivido en un tiempo de expansión como el 16, en un tiempo de estrechamiento, de crisis política, también un detenimiento económico por la inflación y la revolución de los precios a través de los metales traídos de América, pues quizás las musas hubieran estado más acomodadas y menos en esa posición de prevención y de contribución pública como si estuvieron. Dicho esto,
pues explicar que ese más allá, aparte de lo sobrenatural ya explicado, de ese maidito, de esa historia de la época de San Isidro y Santa María de la Cabeza, que protagonizaron, hemos celebrado ahora sus fiestas y ellos protagonizaron en su existencia muchos de los pasajes que hoy van con el ciudadano del siglo XXI. Ellos tuvieron que refugiarse desde Madrid y desde Uceda respectivamente en Torrelaguna por la presión almorávide, y los almorávides realmente tenían mucho que ver con los terroristas islámicos que hoy sacuden las democracias occidentales. Las primeras páginas de Reconquista son una declaración de intenciones. Es la parte del libro que más cambios experimentó por la necesidad de expresar con precisión lo que quería decir y a la vez que fuera respetuoso con todas las personas de bien y al mismo tiempo lo suficientemente duro con los que siembran el miedo, que realmente pues no se merecen, creo, la categoría de ser humano o de persona. Entonces, en esa declaración de intenciones expreso al inicio de Reconquista cómo los momentos en los que se han producido los fatídicos atentados con los que nos hemos tenido que levantar o que hemos tenido que llorar ante esas masacres, los musulmanes de Viena han salido también a la calle. No conviene meter al mismo grupo a personas que dicen que comparten una misma religión, pero realmente un terrorista ni comparte una religión ni comparte un estado moral óptimo, es un asesino y ya está. Y desde ese sentido, pues la necesidad también de hoy, las personas moralmente buenas y las personas que siguen un estado religioso o que son incrédulos o que son ateos o que son agnósticos, pero que nos entendemos porque somos personas y porque no somos terroristas, que ha dicho los terroristas no son personas, pues la necesidad que tenemos de plantar cara y poner sin miedo el acento verbal en las cosas como son. España también tuvo un imperio y podía ponerse en estos momentos a decir que reivindicaba causas perdidas. No lo hace, como no lo hace ningún otro país con sensatez. Y sin embargo, sí que conviene en la historia cerrar heridas. En los últimos años pues hemos visto temas de contemporánea, de la guerra civil, saltando a la esfera política. También el año pasado, paralelamente a la publicación de Reconquista, recibíamos los españoles una noticia que era la de cómo los sefardíes podían volver a cobrar la nacionalidad. Pues qué camino más diferente, por un lado el de los terroristas islámicos que masacran a sus propios correligionarios, como hacían los almorávides en el siglo XI y principios del siglo XII en Castilla, y por otro lado los judíos sefardíes, que han mantenido con la paz y la nostalgia ese recuerdo de una tierra que los expulsó porque no se convirtieron. Realmente podían haber hecho lo contrario y haber desarrollado una distancia con ese territorio y conservaron las llaves, seguían hablando en sefardí, seguían hablando en ladino y seguían hablando con afecto de ese país que había pertenecido, no políticamente porque nunca lo tuvieron, sino que había sido el asiento, el solar de esos antepasados suyos. Finalmente ese sueño de la diáspora sefardí, pues se vio sellado en 2015 con la posibilidad de, acreditando documentalmente, tener otra vez esa nacionalidad perdida española. La historia y la literatura generalmente deambulan por la misma senda. Es algo que me convence cada día y que además tanto Laura como yo, desde nuestra vocación, hemos hecho profesión y afortunadamente de esa profesión seguimos haciendo vocación para dedicarnos apasionadamente a esto, a la enseñanza en la Universidad a Distancia Madrid, por otro lado a la escritura y en tercer lugar a los medios de comunicación y a este afán de divulgar y de dar a conocer. Por eso las humanidades engloban la historia y la literatura juntas, pero es que no puede haber inspiración imaginaria de los hechos si no parte de una realidad histórica, y del mismo modo hay episodios históricos que te parecen sacados de la ciencia ficción, pero que realmente se vieron. Ahí está la clave también de la investigación.
Los romances medievales, luego convertidos en canciones de corros en los colegios, popularizaron a las hijas de los perros moros y de las renegadas, y realmente suscitaban nostalgia y lágrimas y pena esas párvulas, esas niñas como Catalina trasladadas desde Alejandría a Granada a través de la copla de la rueda de cuchillos. Había descendientes comunes de las dos religiones, sin embargo, resultaba políticamente adecuado enfatizar la divisoria. Realmente también la consulta musulmana de España parece un mito plagado de historias de las 1001 noches, pero como toda fábula encierra un pozo de verdad, y es la islamización del territorio. A falta de una respuesta satisfactoria, los historiadores del siglo XIX, de los que nos hablaba Laura a través del paso del torneo al pronunciamiento, creyeron en la hazaña de una caballería milagrosa que fue capaz de instalar el Corán casi en los Pirineos. Pero a mediados del siglo XIX, uno de ellos, Modesto Lafuente, fue el primero en acuñar el término Reconquista. Entendía por tal un ensanche de fronteras. Y al tratarse de un concepto semánticamente nuevo que expresaba realidades pretéritas, ha estado en revisión, pero sin lugar a dudas que cuando oímos hablar de reconquista viajamos inmediatamente a la Edad Media, por más que el Cid cuando se fuera a la lucha no le dijera a Jimena me voy a la reconquista, no, se iba o al destierro, lamentablemente por ser el mejor de los caballeros, no solo de Alfonso VI, sino el mejor de los caballeros de la reconquista, pero era también un buen diplomático y era una persona que concebía que en aquellos momentos de taifas y de parias había que negociar, y la negociación no siempre estaba bien vista por el regidor del momento. Y en ese orden de cosas es en medio de la restauración borbónica, en la época de Alfonso XII, cuando empiezan a repatriarse caudales de indianos, cuando Covadonga adquiere su aspecto actual, cuando se levanta el monumento de Pelayo en las laderas cántabras, y esto nos ayuda a ver cómo toda historia realmente es historia contemporánea, la narramos desde el presente y desde esa realidad viva que nos ha tocado experimentar. De ahí que surgiera también un arduo debate en los años inmediatos, en el primer tercio del siglo XX, podemos decir en toda la primera mitad del siglo pasado, sobre la identidad española, y así Ortega y Gasset se planteaba en la España invertebrada cómo podía llamarse reconquista a un periodo tan prolongado, mientras que otros estudiosos como Menéndez Pidal decía que ni siquiera en Sancho el Mayor, un rey navarro tan poderoso, hubo ninguna idea de reconquista. Particularmente pienso que, aunque el término de reconquista surgiera es nuevo en el siglo XIX, resulta innegable la precisión que tiene ese vocablo, porque había avances y retrocesos continuos por la recuperación de la espada, de las posiciones y por el afianzamiento de cada una de esas religiones. Refugiado en la torre alta del complejo de la Alhambra, el hispanista estadounidense Washington Irving regaló a la urbe de las Almenaras el célebre elenco de cuentos en los que los abencerrajes, los pajes y los visires pasean por Comares y Lindaraja. Estaba Washington Irving pisando una tierra encantada, un mundo de cristal que recorrió por primera vez cuando soñaba con Granada a orillas del Hudson en su lectura de la crónica apócrifa de Ginés Pérez de Ita sobre los cegríes. Así triunfó el alhambrismo, que aunque transmitía una imagen idealizada de esa situación andalusí, contribuyó desde 1870 a la modernización del entorno. En 1919 se estrenaba en Londres El sombrero de tres picos y el escenario no podía ser otro que el Teatro Alhambra. La Reconquista, Granada y la Alhambra habían saltado del panorama nacional y se encontraban ya arraigados en la cultura extranjera. Por supuesto que el signo del medievo fue la guerra, pero si cerramos las puertas al mestizaje entre cristianos y musulmanes,
nos quedamos sin respuesta ante los casos contrastados de mezcla. En la Reconquista, el mestizaje se intuye como una realidad palmaria. A diferencia de lo que ha resultado recurrente el uso de este concepto en la historia de América, en el medievo se contribuía desde las diferentes instancias posteriores a quitar ese tabú del cruce sanguíneo, como he dicho antes, pero andando los siglos, hoy el estado de la investigación y las crónicas pues nos permiten desarrollar esta idea del mestizaje, no solo cultural, también sanguíneo o genético. La literatura puede ser producto de la ficción, ya lo decíamos antes. En esta línea existe un género que lleva el antecedente de ciencia, pero también la literatura ejerce de portavoz de un tiempo. Es una voz autorizada, la del juglar, y de ahí que en el libro Reconquista, aparte de los guerreros de uno y otro signo, estén sus personajes anónimos, los trovadores, las damas, los molineros y las mujeres, que no podemos olvidar que era un tiempo de hombres y mujeres, como todos, aunque la mujer hasta recientemente, con la perspectiva de género, no se le haya dado el lugar, y hay que proseguir en esa lucha del reconocimiento a la obra cultural y a la obra también callada y privada de las mujeres en la historia. El romancero reúne exquisitas estrofas trasvasadas de los cantares árabes en siglos pasados de pendencias, letras que pasaron después al castellano, y de esa transferencia cultural entre la media luna y la cruz nos habla el vasto legado compuesto por los traductores, la lectura aljamiada, las jarchas, las muasajas, las aportaciones árabes a la vida cotidiana, con las naranjas, el arroz, la caña de azúcar, la zanahoria, la brújula y el astrolabio, el papel y la numeración arábiga que todos usamos. También da cuenta del arraigo de los usos islámicos en la sociedad peninsular, la larga lista de prohibiciones que posteriormente, expulsados los judíos en 1492 con la represión hacia los moriscos, llegarían a los miembros de la estirpe mora de parte del Santo Oficio. No se les dejaba vestir trajes de seda, tampoco se les dejaba llevar una vida tranquila si no garantizaban ese dichoso estatuto de limpieza de sangre. Pero sobre todo hemos de poner el acento en algo que generalmente no se ha examinado en los siglos de la Reconquista, y es el mestizaje genético. Como apreciamos en las crónicas árabes y cristianas, podemos seguir el rastro de estirpes híbridas como la del infante Sancho Alfónzez, la de Abderramán III o la de Abderramán Sanchuelo, y también casos insólitos como la de la mujer bereber Yamila, casada con un cristiano y con egregia descendencia en Compostela. Vayamos primero a esos matrimonios mixtos surgidos en torno al año 711. La historia oficial relata que en abril del año 711 árabes y bereberes cruzaron el estrecho y en breve dominaron a 20 millones de nativos. En medio siglo los ocupantes se aseguraron el dominio mediante la victoria de las armas o la capitulación, trayendo esquemas que habían funcionado en el Imperio Bizantino. La patria de Séneca se islamizó y las primeras noticias que tenemos en las crónicas latinas y musulmanas de ese impacto de la invasión son del siglo IX, es decir, de 6 generaciones posteriores a esa entrada. Tanto árabes como bereberes conformaban sociedades segmentarias donde la necesidad del pacto era precisa para estrechar alianzas entre las tribus y llegar al gobierno. En una conferencia recientemente en Sevilla me planteaba si eso no quiere decir que sea la descripción del sistema actual, una sociedad segmentaria donde es necesario el pacto para llegar al gobierno. Bueno, por ese carácter dual que poseían las huestes musulmanas, pronto los árabes ejercieron la prepotencia y los bereberes se sintieron un poco desplazados y viendo como que eran personas de segunda que hacían el trabajo que nadie quería. Por eso
se potenciaron súbitamente los alzamientos de los bereberes, también se intensificaría la conversión de los muladíes y la persecución mozárabe de los cristianos que estaban en territorio musulmán. Mozárabes, ya los he comentado antes, pues eran también Isidro Labrador y María Toribia, luego conocida como Santa María de la Cabeza. En este orden de cosas nos encontramos con otra de las enseñanzas que viene de la mano del refranero, de la unión hace la fuerza. ¿Por qué los musulmanes logran tener un arraigo tan fuerte en la península ibérica cuando vienen con una religión que no era para nada la que aquí se profesaba en la mayoría? Pues porque la monarquía visigoda tenía un mal endémico, era una monarquía electiva, cada dinastía presentaba a su candidato, unos se mataban a otros, no había posibilidad de acuerdo y la rivalidad y la competitividad pues acababa con esa monarquía. Por eso vemos cómo hay pactos entre los aristócratas cristianos y los musulmanes, también entre algunos miembros de esa nobleza eclesiástica hispano-goda. Y de ese modo apreciamos a través de la arqueología cómo el diálogo en algunos casos fue fructífero, ya que en yacimientos como el de Minatera, en Albacete, bajo dominio del aristócrata godo Teodomiro, no se advierten signos de destrucción y sí de progresiva presencia de la nueva cultura. Y es que había firmado este Teodomiro godo un pacto con los musulmanes en el año 713, pero sin embargo el caso contrario lo hallamos en el yacimiento del Bolobar en Lleida, donde ese territorio fue derruido, no volvió a ser habitado y las monedas acuñadas en aquel lugar en tiempos de los últimos reyes godos permiten datar el ataque en momentos cercanos al 711. Por tanto, la necesidad del pacto no solo era necesaria entre cristianos y musulmanes, también entre los propios cristianos para hacer fructificar que su candidato llegara a rey. El mestizaje estuvo a la orden del día desde que el hijo de Musa, Abdelaziz, desposó a la viuda de don Rodrigo, que se había quedado sola en Toledo. La trasladaron a Sevilla, a la bella Egilo, que ese era su nombre, con su nuevo marido, que parece ser que el musulmán solo veía a través de los ojos de Egilo, por lo que trataba de complacerla en todo. Y aunque no tuvieran descendencia, la dama emprendió su particular reconquista. Dicen que mandó abrir una puerta baja en la sala de audiencias para que los súbditos que comparecieran ante su marido, el valí, tuvieran que agacharse. Una noche, Egilo le obligó a llevar una diadema a su marido, al hijo de Musa, y él se resistió alegando que su religión no permitía honores para las personas, solo para Alá. Cuando Egilo narró la proeza a sus amigas en la corte de cómo había claudicado y finalmente se había puesto esa diadema, el rumor corrió como la pólvora por las vías hispalenses y en el verano del año 716 los jefes musulmanes asesinaron al hijo de Musa mientras oraba en la mezquita. Por segunda vez Egilo se quedó viuda. Además hay que tener presente cómo si rastreamos familias godas encontramos referencias a mujeres como Sara la Goda, que era nieta de Vitiza, el rey truncado de los godos, el principal opositor a la candidatura de Rodrigo en el trono toledano. Y nos encontramos, bueno, pues otros muchos episodios de mestizaje y también de relación con ese mundo misterioso, porque encontraba también en una crónica árabe para el libro, como cuando Tarik llegó como liberto y lugarteniente del gobernador del norte de África, Musa, en el entorno de Guadalajara, antes de ser fundada como Guadalajara, se encontró una mesa
enigmática. Dicen que podía ser la mesa de Salomón. Tariq y Musa dieron por bueno que era la mesa de Salomón, esa que tenía poderes taumatúrgicos. Podría formar parte de otra leyenda de esas 1001 noches, no lo sabemos. El caso es que los dos, el lugarteniente y el jefe militar, se quisieron atribuir en esos 5 años siguientes al 711 el mérito de la conquista. Y esa lucha los llevó a comparecer ante el califa de Damasco. Tariq, que había cortado un pie a la mesa, llegó con ese pie del mueble para mostrar que si suyo era el apéndice de madera, suya era también la gloria de la conquista. Bueno, sospechando que hubiera también mujeres bereberes que entraran en ese cauce del mestizaje, rastreando otra crónica árabe, la del cordobés del siglo XI, Ibn Hayyan, me encontré con una mujer rebelde bereber llamada Yamila, extremeña en terminología de hoy, que ayudó a su hermano Mahmud a luchar contra las jerarquías andalusíes. Y finalmente esta mujer, que dirigió una cabalgata de hembras bereberes y que espantó a las tropas del gobierno musulmán andalusí que iban tras ellos como cabecillas de la sedición que trataba de poner en jaque la estabilidad de Al-Ándalus, pues ella finalmente va a causar sorpresa entre los cristianos por su gran belleza. Dicen que se la sortearon los cristianos. Las crónicas árabes expresan que le dieron un trato sumamente digno, porque la veían una mujer valiente que iba en su caballo dirigiendo esa comitiva de mujeres. Y esta mujer, de la que nunca se ha hablado a lo largo de los siglos, pues al final acabó emparentada con un cristiano muy bien posicionado y fue ella ascendiente, tuvo herederos que llegaron arzobispos de Santiago de Compostela, precisamente en esos momentos en los que se estaba articulando la ruta jacobea, el camino de Santiago, ese periplo hacia el campo de las estrellas que también defenderían los templarios. Avanzando en los años, vemos cómo en el tiempo de la batalla de Covadonga, don Pelayo también tuvo que hacer frente a cómo se encaprichó, entre comillas, como digo, un musulmán, Munuza, de la hermana de Pelayo, Adosinda. Y agudizando el ingenio, cuando lo trataban de mandar en la cuerda de rehenes hacia Córdoba, Pelayo se salió del grupo para defender el honor de su hermana Adosinda, para que no entrara en el harén. Hubo mestizaje forzoso, se culpa del tributo de las 100 doncellas a Mauregato, al bastardo de Alfonso I, que se alió con Abderramán para arrebatarle el trono a Alfonso II el Casto. De hecho, el nombre de Mauregato nos lleva a el hijo de la mora cautiva. Y posteriormente de la unión de Almanzor y Abda nacería Abderramán Sanchuelo, que era nieto de Sancho Garcés II de Pamplona. Imaginemos que Almanzor, el moro que llegó sin unos ascendientes nobles y más o menos que ejerciendo de valido, de hachif del califa, a ser el espanto de los cristianos por vencer todas las batallas, salvo la de Latañazor, donde dicen que perdió el tambor, que perdió la buena suerte, y que desde entonces por Medinaceli y por otras villas y ciudades se paseaba un espectro llorando la suerte del forajido Almanzor. Bueno, pues él tuvo un hijo con Abda, con la hija de Sancho Garcés II de Pamplona. Se llamó Abderramán Sanchuelo, y en torno al año 992 su abuelo, el Navarro,
anunció una visita oficial a su yerno, Almanzor. Este lo recibió con gran pompa en Alzaira. El cristiano besó los pies no de Almanzor, sino de su nieto Abderramán Sanchuelo. Le dio también consejos porque era un personaje muy excéntrico, el joven Abderramán Sanchuelo, que murió al poco tiempo con una afición desmedida al vino y a las mujeres. La estirpe materna de Abderramán III era vascona. Los cronistas describen al califa como de baja estatura y de piel blanca, ojos azules y algo pelirrojo. Oneca Fortúnez, su abuela, era bisnieta de Íñigo Arista, el primer rey de Pamplona. Pero no todo fue guerra ni mestizaje forzoso, también hubo mestizaje buscado. Alfonso VI, el conquistador de Toledo, de los tiempos del Cid, el de esa mítica y forzosa e inventada leyenda de la jura de Santa Adea, tuvo muchas mujeres, pero con ninguna de ellas consiguió tener descendencia masculina, solo con una de sus concubinas, con la princesa Zaida. Fijémonos que Alfonso VI era el rey más poderoso, podemos decir, de los estados cristianos del momento, después de que pues sus hermanos Sancho II y García habían desaparecido del camino, y también que contaba con la intrigante Urraca, con su hermana como colaboradora. Ella había sido su doncella, su aya, su cuidadora, por la diferencia de edad que tenían, y de ahí que haya muchas hipótesis, incluso algunas siniestras, como la del incesto con Urraca. Bueno, el caso es que Alfonso VI tuvo muchas mujeres, 5 mujeres, luego tiene sus concubinas, y él es el que tiene que plantar cara a los almorávides. El poder islámico en la península ibérica no siempre fue un califato. Primero no existía califato. El califato de referencia era entonces el de Damasco o el de Bagdad. Después, con los abderramanes, ya Córdoba es califal. Después cae el califato y nos encontramos con que todo el siglo XI va a estar marcado por los reinos de taifas. Cuando hoy se compara las comunidades autónomas con los reinos de taifas es porque cada uno tenía sus propias leyes, con independencia de que todos esos reyes de taifas pues siguieran las predicaciones de Mahoma. Pero los reyes de taifas tenían que pagar unos impuestos a los cristianos para mantenerse en paz, o por lo menos en menos guerra, y eran las parias. El Cid era enviado a cobrar algunas de esas parias, y por eso entra en discusión con Alfonso VI por la amistad o la hospitalidad y cordialidad que tenía, entre otros, con el rey de la taifa de Zaragoza. El caso es que los reyes de taifas, muy apurados por el pago de sus impuestos, oyen cantos de sirena desde el Atlas marroquí, se enteran de que hay allí unos musulmanes que están a la vanguardia del Corán, que en realidad eran unos fanáticos, los hombres del Ribat, los Al-Murabitun, que son ya los dueños de los desiertos, y que les ofrecen que vengan a la península ibérica para ayudarles con esos principios del Corán riguroso a vencer a los cristianos y así tener una época más parecida al dominio califal. El rey Al-Mutamí de Sevilla, el rey poeta, el rey de la taifa de Badajoz, el rey Abdalá, el último rey zirí de Granada, que al final tuvo que irse al exilio y allí compondría también algunas de sus reflexiones, cursan la misiva a Yusuf ben Tasufin, que era el líder de los almorávides. Aunque al principio parece que están como perezosos a la intervención porque tenían otros frentes que atender en el norte de África, finalmente cruzan el estrecho en 5 ocasiones y van a causar una auténtica carnicería, no solo entre los cristianos, también entre los que los habían llamado, entre los correligionarios, de los que van a ser traidores. Porque lo que esos reyes de taifas no podían esperar es que cuando llegaran supuestamente esas ayudas para la guerra, los iban a tratar de desmantelar y les iban a tratar de quitar sus propios reinos.
Así que la masacre, como se intuye más en el tú a tú, pues nos lleva a decir que el rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamiz, perdió a su hijo, Faz al-Mamun, el rey de Córdoba, a manos de los almorávides. Don Rodrigo Díaz de Vivar y Jimena perdieron a su hijo Diego en la batalla de Consuegra contra los almorávides, y Alfonso VI perdió a su único hijo varón nacido en la relación con la princesa Zaida en la batalla de Uclés de 1108 contra los almorávides, con la que empezaba esta charla. Fueron realmente fanáticos y fueron realmente terroríficos los almorávides, que van a protagonizar ese paso del siglo XI al XII en la península ibérica. Y como Al-Mutamiz había quedado sin hijo, fue cuando decidió entregar a su nuera Zaida, que se había quedado viuda, al rey Alfonso VI, y de ahí que se intuya más todavía la masacre, porque claro, si Al-Mutamiz había llamado a los almorávides a que los defendieran de Alfonso VI, ¿cómo después se había hecho bueno ante sus ojos Alfonso VI frente a el espanto almorávide? Hoy, afortunadamente, en nuestro país permanece en pie buena parte de este patrimonio físico andalusí: la mezquita de Córdoba, la Alhambra, la Aljafería de Zaragoza, la Torre del Oro y la Giralda, y también el pensamiento y la idiosincrasia de las ciudades, no solo por la toponimia, Alcalá, Azuqueca, también por tantos vocablos y tantas imágenes que las ciudades nos ofrecen a partir de la época musulmana. Ilustra este último aspecto la aseveración del cordobés Averroes al médico sevillano Abenzoar. Mientras discutían de las virtudes y excelencias de cada uno de los lugares de nacimiento, Sevilla y Córdoba, le decía Abenzoar a Averroes: mira, cuando muere un sabio en Sevilla y si la familia ha de vender sus libros, tiene que llevarlos a Córdoba. Por el contrario, cuando muere un músico en Córdoba, hay que ir a Sevilla a vender los instrumentos. Y es que, como también expuso el filósofo Averroes, no solo era eso, que Córdoba era la ciudad de la cultura andalusí y Sevilla de la música, algo que también tiene su proyección en época contemporánea, sino que, como también dijo el gran comentador de Aristóteles en sus comentarios meteorológicos al artífice del Liceo, el mestizaje fue el verdadero origen de las ciencias de Al-Ándalus. Mestizaje que llegó a través de los juegos, como el libro de los juegos, los divertimentos de Alfonso X, donde recientemente, hace unas semanas, me encontraba con otro descubrimiento para completar ese puzzle que son las hipótesis y las tesis, y es cómo aparecían dos mujeres, una cristiana y una musulmana, en el manuscrito que se guarda en el Escorial, jugando una partida de ajedrez. ¿Cómo es posible que sea un juego pacífico el que congrega a una musulmana y una cristiana? Quizás la guerra la hemos sobredimensionado en el espacio islámico medieval y en el espacio cristiano de los últimos siglos, porque ha convenido mantener esa idea beligerante. Por supuesto que en la Edad Media, si hubo algo en España, fue guerra, guerreros, guerreras y guerra por la guerra, pero también momentos de convivencia. Y al final del medievo, la guerra se presentó como un duelo a muerte entre dos Isabeles, una Isabel de Solís, la favorita de Muley Hassen, el Mulhacén, el padre de Boabdil, en guerra civil contra el Zagal, contra su hermano y contra su propio hijo, y contra Aisha, la madre de Boabdil, que estaba enfurecida porque había sido desplazada en el harén por una cristiana que no era solamente una mujer de ese grupo femenino de Muley Hassen, sino que era la que lo había cautivado sentimentalmente y con la que tuvo otros dos hijos después bautizados como cristianos en época de los Reyes Católicos. Y la segunda Isabel la Católica, también en guerra civil contra su supuesta sobrina Juana la Beltraneja. Así que en 1492, cuando el 2 de enero la
Cruz de Plata del cardenal Mendoza brilló sobre la Torre de la Vela en Granada, habían terminado 781 años de batallas, pero también de mestizaje, como nos recuerda el romance de Abenamar, cuando Juan II, con ese amigo suyo musulmán, a mediados del siglo último de la Reconquista, cuando contempla Juan II, el padre de Isabel, la ciudad de Granada, según el juglar, expresa: si tú quisieses Granada, contigo me casaría, daréte narras y dote a Córdoba y a Sevilla. Una expresión que es la de un rey que se encuentra ante un objeto a conquistar, pero no a través de las armas, sino como una persona del otro sexo, una persona a la que se quiere conquistar, pero sobre todo a través de esa protección. El 3 de enero, el Papa Inocencio VIII celebraba la victoria cristiana en Roma, diciendo una misa en Santiago de los españoles. Esta conquista venía a compensar la pérdida de Constantinopla por los cristianos a manos de los turcos en 1453. Las carabelas estaban a punto de zarpar con Colón de palos para derribar insospechadamente el mito de las columnas de Hércules, de ese no más allá, que sí que luego sería un plus ultra. El Santo Oficio, con algo más de una década de andadura, se empeñaría en las conversiones sinceras, aunque fueran a la fuerza, y en la literatura del siglo de oro experimentarían los autores una moda transgresora, que sería la de la afición a los moros con ese nombre, y sobre todo la presencia de esa morofilia en las novelas y en las comedias. De ese modo tiene el atrevimiento Cervantes en La Gran Sultana de poner a una mujer, a doña Catalina de Oviedo, que procediendo de una familia asturiana se ha convertido en la luz de los ojos del gerifalte musulmán. Así es como, con ese matrimonio ficticio, el manco de Lepanto, el alcalaíno, calma el desgarro del secuestro o del cautiverio sufrido en sus propias carnes durante 5 años y medio, desde los 28 hasta los 33 años. Así es como la frontera mediterránea, plagada de espías y de rivalidad encendida entre los paladines de Trento y los de la Sublime Puerta, se preparaba para afrontar el siglo XVI, la configuración del Estado moderno, que, sin lugar a dudas, en nuestro solar ibérico era deudor de esos 8 siglos de mestizaje y batallas, también de juglares, de damas y de población anónima, que espantando a la muerte y a las 3 parcas del hambre, la guerra y la peste, lograron alzarse sobre los campos de batalla y llegar a ese más allá de la trascendencia o de las palabras a medias que hoy nos permiten los cronistas recuperar como frases completas y con ese hilo argumental del mestizaje en la Reconquista hispánica. Te queremos agradecer. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Un recuerdo. Muchas que tengáis gracias. un recuerdo de vuestra estancia aquí. Muchas gracias. Y ahora ya sí, Nos ponemos en nuestro despacho y así nos acordaremos de esta tarde con los divulgadores del misterio. La verdad que ha sido una conferencia magistral. Hay un tema para aprender y leer, y te cuento. Gracias. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, estáis a tiempo. Vale, una pregunta. Has comentado que una de las razones de la entrada de los
Sí, del musulmanes arraigo en de los España, musulmanes. es el problema que tienen los visigodos. Sí. Que es que eligen reyes por elección. Es decir, realmente lo que hacen es hacer lo que hace el imperio heredero del sacro, o sea, lo que luego llega a ser el Sacro Imperio Romano-Germánico, que es la elección de príncipes, que por ejemplo hace que Carlos V sea emperador. Hay una pregunta. Yo, hablando un día con mi buen amigo Carlos Canales, él me comentaba que una de las principales razones es que los musulmanes creen en la media luna y los visigodos son arrianos. Es decir, no hay una cohesión religiosa, y eso es realmente la verdadera causa de la caída de los visigodos. Aparte de que los musulmanes se plantan con un ejército compacto, mientras que la península ibérica la dominan 20.000 tíos, que dominan Toledo y poco más. ¿Es así? ¿No es así? Sí, en parte es así. A ver, hay tres factores que son causa de la debilidad de los visigodos. Uno, que están, lógicamente, como bien dices, divididos entre católicos y arrianos. El arrianismo es una desviación herética que había surgido y que planteaba, pues, en los últimos años del Imperio Romano, el Concilio de Nicea del 325 ya se hace para combatir el arrianismo, el tema de la identidad de Cristo como hijo con Dios Padre, y van a desarrollarse en los concilios de la Iglesia hispana en Toledo, en realidad la mayor parte con esa cuestión especulativa de buscar una posición firme. También vemos el problema del arrianismo en familias concretas de los visigodos, como por ejemplo el martirio de San Hermenegildo, católico, por la corte de su padre, Leovigildo, y la posterior conversión de la monarquía visigoda al catolicismo en el Cuarto Concilio de Toledo con Recaredo, el de la ciudad de Recópolis. Bueno, el caso es que el tema religioso era una desunión grande. Por otro, la monarquía electiva. Cada uno tenía sus candidatos, sus apuestas, y bueno, pues eso hacía que se mataran unos a otros por el poder. Y en tercer lugar, como la nobleza hispano-romana estaba muy asentada en sus fincas, en sus haciendas, en lo que eran sus villas, y el defender los intereses particulares los va a llevar a pactar con el enemigo, pactar con los musulmanes, como veíamos en el Godo Teodomiro, porque la arqueología atestigua que si Minatera se salva del aniquilamiento por parte de los musulmanes, es porque hay un pacto. De hecho, otro de esos dignatarios de la iglesia hispano-goda es el que pacta con los musulmanes en las laderas de Covadonga, y el que trata de convencer a Pelayo de que deje de hacer la guerra y que se rindan. Allí en Covadonga es donde se experimentaría, pues, esa idea de que habían luchado un grupo de asnos salvajes, así llamaban a Pelayo y a sus amigos, con cruces de roble, y que habían infligido una derrota a los musulmanes que nadie lo podía creer por la desigualdad de las fuerzas. Otra cosa es que los prototipos o pioneros asturianos pues tuvieran un control del territorio a través de las escaramuzas y de las guerrillas. Pero esos tres factores van a ser decisivos. Y un cuarto, de parte de los musulmanes, que las revueltas que se producen entre árabes y bereberes como dos castas diferenciadas. Hace también unos meses en el programa de La Rosa de los Vientos hablábamos de ese concepto y me preguntaban, bueno, es que realmente había casta. Digo, había castas y gentes. Realmente es algo mucho más antiguo, y no siempre la casta ha estado en el mando y no siempre la gente ha estado oprimida, y bueno, es el uso de dos términos que tienen un profundo significado en cada una de las culturas. No es lo mismo en la India que aquí, pero tanto cristianos como musulmanes pues compartían esos dos principios de casta y gente, y el pueblo llano estaba al albur de lo que decidieran. Entonces, bueno, pues en ese contexto es en el que las revueltas de los muladíes o de los bereberes
que van estallando, los árabes que se encuentran en los cuadros de mando logran que no salpiquen las estructuras. Sin embargo, el poder cristiano está totalmente atomizado y hay que partir desde cero, hay que ir como desde las cenizas del ave fénix para reconstruir primero la legitimidad visigoda en un nuevo reino, el de Asturias, y posteriormente ir avanzando. La verdad que casi que fue milagroso, podemos utilizar el término también con tintes profanos, que llegaran con tan pocos medios como tenían y sobre todo con tantas divisiones y con tanta competitividad a vertebrar esa España de los 5 reinos, que ya en plenitud de la Edad Media va a lograr que los musulmanes queden reducidos al reino nazarí de Granada. Pero ese lema, esa consigna de que la unión hace la fuerza, se ve luego en otras batallas como la de las Navas de Tolosa, donde por primera vez se logra dar una derrota unánime, en este caso a los almohades, porque van a Aragón, Castilla, pilotando Alfonso VIII, pero también Navarra y también las fuerzas eclesiásticas. Eso, bueno, pues es una enseñanza en un tiempo en el que ni los reyes reconocían muchas veces a sus propios hijos, como a Jaime I el Conquistador, que lo tienen que estar cuidando los templarios durante toda su infancia, porque su padre lo quería mantener alejado por los problemas que había tenido con su esposa, o también situaciones como la de Alfonso I el Batallador, un rey que podemos decir que tenía pues una vocación de soltería, que le obligan a casarse con la hija de Alfonso VI, que ya estaba viuda, con Urraca, y que el papá les obligó a separarse por beneficio de todos y por beneficio de los reinos. De ahí que posteriormente, cuando Alfonso I el Batallador muere, pues sea su herencia disputada por las órdenes militares, porque él ha dejado la herencia a Dios, ha hecho testamento en favor de Dios, y ni siquiera pues las órdenes militares están bien avenidas como para repartírselo, y ahí empieza otro problema, sobre todo con los nobles, que estaban apetitosos de conseguir esa ávida herencia que era de muchos años de solera y sobre todo de las conquistas del monarca aragonés. Nada. ¿No es un poco inocente basarlo todo en la desorganización visigoda, teniendo en cuenta que del 632, que es la égida, al 711 han recorrido miles de kilómetros el Islam? Sí, como he dicho a lo largo de la conferencia, son las dos caras de la moneda. Por un lado, la desarticulación que había en el territorio visigodo, por más que la capital estuviera en Toledo, pero había muchos intereses creados, y por otro, como ellos en su viaje por Arabia y por África han ido conociendo sistemas bizantinos que funcionaban, algunos de ellos los han desmantelado, pero ellos han hecho un acopio de legislaciones que a su modo van a ir aplicando, no solo desde el punto de vista político, también desde el punto de vista social y agrario, los sistemas de aparcería, el cultivo de la tierra. Entonces ellos en pocos años hicieron un acopio de sistemas que ya no eran un ensayo, era algo probado que iba a funcionar, y de ahí que aquí lograran pues ese arraigo, por un lado que los judíos los vieran de algún modo como libertadores, y por otro que ante no saber si ir con una estirpe o con otra y ver que sus dignatarios estaban también pactando, pues se produjera por un lado las conversiones forzosas y por otro lado el traspaso de efectivos también de unas hordas a otras. Es que yo me quiero referir más al trasvase cultural que se da, porque gracias al Islam tenemos después el Renacimiento. O sea, nosotros recuperamos a los clásicos a través del Islam. O sea, ellos por un lado asumen la cultura occidental, pero por otro lado la utilizan, digamos, para obtener, pues entre otras cosas, pues el hecho de que un árabe no pueda tener a otro como esclavo les ayuda a reclutar fuerzas, pero también tiene una cultura por detrás. Sí, tanto desde el punto de vista legislativo como cultural, ellos van a asumir el helenismo, y eso va a hacer también, bueno, que hoy nosotros podamos tener el acceso a esos autores que se podrían haber quemado en la Biblioteca de Alejandría como tantos otros, o en distintos escenarios por la pugna entre una religión y otra. Y bueno, pues luego en la Edad Media, en la fase
de plenitud esa labor de la recuperación del saber antiguo a través de la Escuela de Traductores, donde había una convivencia que no estaba marcada por ley, pero donde un clérigo cristiano se tenía que reunir con un rabino judío y con un musulmán letrado, porque eran los que más controlaban, para llevar a cabo esas traducciones casi como si dieran clases particulares, porque también la Escuela de Traductores tuvo en época de Alfonso X un edificio, pero ese episodio había empezado mucho antes, en tiempos del obispo Raimundo, y realmente iban casi casa por casa haciendo las traducciones. Entonces, bueno, pues el hablar de una guerra abierta de una manera continua desde el 711 al 1492 no tiene que dejar esa posibilidad cerrada, sino abierta, de la posibilidad del diálogo de tú por tú entre un cristiano, judío y musulmán, y con independencia de los guetos, de los pogroms y de, bueno, pues en realidad de los barrios independientes de unos y otros, compraban en los mismos mercados y compartían los mismos productos, o sea que había también más momentos de respeto de lo que hoy podríamos imaginar para tiempos tan antiguos. Nada. Una pregunta. Sí. Bueno, lo primero, felicitarte a las dos. Ha sido muy interesante y sobre todo muy estimulante. Me han surgido muchas reflexiones y muchas preguntas, pero solo voy a hacer una. En la época de Modesto Lafuente se mezclaba mucho literatura e historia, y las publicaciones en la prensa periódica y en las revistas de la época, pues hay casi siempre artículos de historia y de literatura. Y te quería preguntar, a ti como escritora, como novelista y como historiadora, si me podrías decir uno o dos, un par de títulos sobre alguna novela ambientada en la Reconquista que tú creas que sea rigurosa, que sea más rigurosa, que esté mejor documentada. Bueno, pues de novelas de aquel tiempo podemos recurrir o a las ya sabidas, a Ivanhoe, o las de Sir Walter Scott, o de los autores españoles. De estos puede hablar también más Laura como experta en historia contemporánea, pero había en realidad una leyenda subyacente en la historia que los juglares habían sabido recuperar, como comentabas. No es algo extraño que cuando acaba la conquista de Sevilla, Fernando III el Santo, a dos de los juglares que habían ido cantando sus proezas durante el asedio del Guadalquivir, los hiciera señores feudales, o sea que realmente concedía, al igual que luego haría su hijo Alfonso X, la necesidad de compatibilizar lo real con esas dosis del sueño para construir una sociedad del entusiasmo. Y bueno, pues cualquiera de los tratados o de las novelas que el romanticismo va a sacar a la luz sobre la Edad Media, desde la de Larra y Don Enrique el Doliente, están representando situaciones verídicas, también lógicamente en Bécquer. Son leyendas que hoy nos pueden parecer exageradas, pero más exagerado es el estar continuamente bajo el temor de la muerte, como se estaba por multitud de causas en esos momentos. Le doy la palabra a Laura para que ella os recomiende algún otro título, aparte de lo que he dicho. Hay varios títulos de escritores románticos, por ejemplo, el ya citado por María, Doncel de Don Enrique el Doliente, de Larra, o Sancho Saldaña o El Castellano de Cuéllar, de Espronceda, La leyenda del Cid, de Zorrilla, y varias de las novelas, bueno, de las leyendas contadas, narradas a modo de novela de Gustavo Adolfo Bécquer. Son libros que relato en el prólogo de Reconquista, en ese prólogo de rescate romántico del medievo, y que analizo también ahí la trayectoria de cada uno de esos escritores, por qué se preocuparon por la Edad Media y por qué esas novelas en las que aparecen personajes que en algún caso pueden ser más reales, en otro lógicamente más ficticios, porque se trata de eso, de novelas, pero que nos tratan de transmitir esos valores que en el romanticismo se consideraban importantes. Voilà, tomar una copa, ¿no?